Buen día. Este trabajo fue realizado a través del aula virtual, en los cuales la Cátedra de Odontología no ha propuesto una actividad. La respuesta lo hicimos de manera virtual. Trabajamos con los integrantes del grupo A, que hemos trabajado de diferentes ítems y del texto. El texto que nos propuso la cátedra fue el de Diego Gracia, donde el cual él trabaja con los fundamentos bioéticos y los valores. Fundamentos de bioética se ha convertido en una obra ya clásica de prestigio e influencia internacional. Fundamenta los juicios morales en el ámbito médico desde una doble perspectiva, la histórica y la sistemática. La perspectiva histórica abarca la tradición médica, la tradición jurídica y la tradición política. La perspectiva sistemática se ocupa de las diversas fundamentaciones de la bioética, así como de sus métodos. Fundamentos de bioética probablemente es la obra más conocida de Diego Gracia. Publicado en 1989, este libro supuso un hito en la bioética, tanto por la importancia como la novedad de su planteamiento. Diego Gracia es un pensador en continua evolución. Este libro sigue siendo una obra de referencia internacional porque no existe otra a la que se haga un recorrido tan completo y profundo por los modelos de fundamentación y las teorías éticas que se han ido proponiendo a lo largo de la historia. En este trabajo se desarrollará en breve el contenido de esta obra. Diego Gracia en los años 70 trabajó con temas relacionados a la antropología médica, que fue el punto de encuentro entre los enfoques históricos y filosóficos. A su paso descubrió la bioética, que contaba con menos teoría, era más práctica y se acercaba a la realidad clínica. Es aquí donde surge su dedicación de lleno a esta disciplina. En sus primeros años, sus trabajos partieron desde un enfoque más novedoso, partiendo desde el análisis de textos éticos y deontológicos. Gracia se alejó de los enfoques antiguos que solo explicaban los acontecimientos históricos de la medicina. Él quería adentrarse en la práctica real médica. En la obra se distinguen tres tradiciones de diferentes autores con pensamientos distintos que han influido en el modo de entender la práctica médica y los principios de la bioética que condujeron al autor a analizar la relación entre las tradiciones europeas y norteamericanas, donde él encontraba un gran déficit en la fundamentación. Y entonces, para Diego García, los principios son como un punto de partida que debe interpretarse después en el contexto de su aplicación. ¿Qué quiere decir con esto? Es que si estos entran en conflicto con obligaciones expresadas en otro principio moral, entonces es necesario sospechar las demandas de cada uno de los principios y será el contexto el que determine qué principio debe prevalecer. De ahí que su método sea la combinación de los principios abstractos con una de las reglas de mediación que servirán como estrategia práctica. Esto vendría a ser un proceso de especificación por medio de una búsqueda de coherencia general. Esto es precisamente lo que lleva a Diego García a proponer una modificación en el esquema de los cuatro principios, planteando una articulación entre lo deontológico y lo teológico, que no renuncia a la prioridad de ciertos deberes. Este es el principialismo jerarquizado. Según esta aproximación, los cuatro principios de la bioética se organizan de un modo que algunos quedan dentro de una ética máxima o privada,
y otros dentro de una ética mínima. ¿Qué quiere decir? Que los principios se han ido articulando para su aplicación en los temas de bioética. Son deudores de una larga tradición de pensamientos que da razón de las mismas y justifica su pertinencia en función de valores que resultan irrenunciables. Hola, buen día o buenas tardes. Soy Bernal Letiana, alumna de quinto año, para continuar el desarrollo que nos dejó la consigna en el seminario de deontología. Siguiendo lo que mi compañero estaba hablando, yo seguiría la parte de lo que es la beneficencia y la autonomía. Entonces hablamos que son principios que se explican desde la referencia a un sujeto portador de un sistema de creencias desde el cual define su proyecto vital y conforme al cual determina los bienes que le permite llevarlo a cabo. Este es un ámbito privado, en el que nadie puede ni debe interferir. Se refiere a los máximos a los que una persona aspira, los que dotan de sentido su actuación moral, la guía de sus comportamientos y convicciones. Por su parte, los principios de no maleficencia y justicia se refieren más a aquellos elementos que aseguran la supervivencia como base para la posterior toma de decisiones de carácter personal. El principio de no maleficencia asegura la vida de los individuos, mientras que el principio de justicia es la garantía de un trato igualitario en el acceso a aquellos bienes o servicios que permiten el desarrollo en sociedad de una vida personal. Bueno, hasta acá me tocó a mí y mi compañera seguiría terminando la parte del desarrollo. Así que bueno, nos estamos viendo. Chao, profe. Bien. El principio de no maleficencia asegura la vida, mientras que el principio de justicia garantiza un trato igualitario. Lo que Diego Gracia quería decir es que si cumplís lo mínimo, es decir, el principio de no maleficencia y el de justicia, naturalmente se cumple lo máximo, que sería el lado privado. Por ejemplo, si brindas un servicio o una asistencia a una persona y le garantizas que tu intervención profesional no le va a dañar y que vas a hacer lo adecuado para que mejore, naturalmente cumplís el respeto que se merece, el respeto a su dignidad, sus decisiones, su experiencia, y le das un tratamiento adecuado conforme a lo que él se siente autónomo y le hace un ser vital. Entonces, con todo esto, Diego Gracia determina que la prudencia y la responsabilidad son condiciones principales para brindar una buena asistencia sanitaria. Con esta jerarquía proponían un método en que los principios jerarquizados se situaban en un primer momento del análisis, siendo necesaria una segunda etapa en la que se ponderaban las consecuencias derivadas del seguimiento de un curso de acción, a fin de buscar una coherencia entre el respeto a unos principios y la evaluación prudente de los resultados de la misma. Este método de indudable originalidad supuso una aportación notable a la bioética. Hemos llegado a la conclusión de que nosotros, como enfermeros y como profesionales, lo llevamos en el campo laboral al día a día.